Buenas noches, hermanos, hermanas. Es una bendición una vez más poder compartir, saludarles por este medio, entendiendo que Dios ha sido bueno, sigue siendo fiel. Y aquí estamos un día más, un día jueves más, pudiendo una vez más, valga la redundancia, compartir de la palabra del Señor, que sin duda ha sido de bendición, y esperamos que usted pueda ser un fiel auditor, un fiel partícipe de estos devocionales, predicaciones y actividades que se realizan semanalmente por medio de nuestro canal de YouTube y por intermedio del WhatsApp, donde se comparte todo el vínculo que nos lleva a escuchar palabra del Señor. Oraré al Señor rogando que este servicio que compartiremos, esta meditación, reflexión de la palabra del Señor, pueda ser de bendición para sus vidas, como lo espero que sea para la mía. Como decía mi pastor el día domingo, es muy incómodo y a la vez es raro estar hablando solo. Bueno, está mi hermano Camilo, porque mi hermano Camilo está preocupado de que todo se transmita bien y se grabe bien, pero es muy incómodo porque no hay nadie aquí y hace frío, pero con el calor del Señor basta y sobra, pero no por eso dejamos de extrañar nuestra forma habitual en la cual llevamos nuestro servicio. Así que, ¿qué más decir? Que les extrañamos su presencia acá en estos asientos, pero prontamente en la voluntad del Señor nos reuniremos. Espero y pido al Señor que esta sea la última instancia en que yo pueda compartirle palabra así, y que ya la próxima estén ustedes acá. Espero y sea esa mi oración y su oración también. Le invito a que oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque una vez más nos da la honra, el privilegio de poder compartir, estudiar, leer y meditar en tu palabra, Señor. Rogamos como siempre tu respaldo, tu gracia, y que nuestro corazón pueda anhelar oír palabra del cielo. Bendice a mis hermanos en cada uno de sus hogares y dale, Señor, el tiempo para que ellos puedan atender tu palabra. Ruego que me dé de tu gracia, tu respaldo y tu compañía, lo cual lo ruego en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bien, mis hermanos, a lo que vinimos, le voy a invitar que pueda tomar su Biblia, abrirla en el libro de Éxodo. Vamos a meditar, conversar, reflexionar en unos versos del libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, en el capítulo 10, del verso 21 al 23. Y esperando que usted haya tomado su Biblia o su celular, o pueda atender la lectura, si no, me escucha atentamente. Leo en el nombre del Señor. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo una densa tiniebla sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Amén. El Señor bendiga la lectura de su palabra y podamos tener un momento de reflexión, de conversar, y el Señor nos bendiga por esta palabra. Hemos leído el libro de Éxodo. Espero y quiero creer que usted es un conocedor de la historia bíblica, de las lecciones, de las enseñanzas que uno desde pequeño empieza a escuchar acerca de la creación, Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Daniel y toda la historia bíblica, llamémosle básica por así decirlo, y espero que usted sea un entendedor de la palabra del Señor. Así hace mucho más fácil el poder conversar con ustedes. Y es así como en el libro de Éxodo comienza a narrar la historia del pueblo de Israel, propiamente tal, prácticamente su éxodo, valga la redundancia, desde la esclavitud que estaban en Egipto. Recordemos que por voluntad del Señor, un grupo muy reducido de israelitas entraron en la tierra de Egipto, cuando por voluntad del Señor José llegó a ser gobernador. Recordemos que hubo escasez y José, como era el segundo después de Faraón, le dio a su grupo, a su parentela, que eran sus hermanos, su padre, lugar para habitar, y esto era en la tierra de Gosén. Y hay que hacer un recordatorio. El Señor Jehová había
anunciado tiempo atrás de que este pueblo de Israel iba a estar cautivo, iba a estar bajo esclavitud, lo cual, como toda la palabra del Señor, se cumplió y tiene efecto poco iniciando este libro de Éxodo, donde la palabra nos narra que el pueblo de Israel estuvieron esclavos 400 años en Egipto, estuvieron bajo la opresión, bajo todo lo que conlleva ser esclavo. Pero también la palabra de Dios había anunciado que Dios lo iba a sacar con mano poderosa. Y es aquí donde entra en esta historia Moisés, que usted conocerá, para resumir bien breve, la historia de Moisés, que nació en un tiempo donde había un faraón muy déspota, muy terrible, el cual procuró matar a todos los varones judíos israelitas nacidos menores de 2 años. Y entre eso estaba Moisés. Y aquí usted y yo hemos aprendido que esa siempre ha sido la obra de Satanás, que desde ese entonces quiere matar a la simiente, porque él sabía que venía un Salvador. Recordemos que en los tiempos de Jesús pasó algo similar. Y Satanás, el diablo, pensando que Moisés era esta persona, utilizó al faraón de la época y dictó un edicto que le daba muerte a todos. Y por voluntad del Señor, Moisés libró su vida, fue librada su vida, llegó hasta la casa de la hija de Faraón, llegando a ser prácticamente un príncipe en la nación de Egipto. Pero la palabra del Señor nos narra para que usted y yo entendamos, y aquí usted puede pensar igual que yo, que todo esto es la voluntad del Señor. Llega un tiempo en que Moisés descubre y se da cuenta de que su pueblo era maltratado, y llega hasta tal punto que él comete un homicidio, un asesinato, y tiene que huir de la tierra de Egipto. Y dice la palabra que llega a Madián, donde ahí estuvo cerca de 40 años. Estoy resumiendo, es una historia larga. ¿Qué pasó después? Dios le habló a Moisés y le da orden. Usted recordará, por medio de una zarza, diciendo que él iba a ser el libertador que ellos esperaban. Y él tenía que ir a Faraón a exigirle que liberara a su pueblo. Y es ahí cuando empieza una trama en la que Moisés constantemente se presenta ante Faraón pidiendo que liberara a su pueblo. Y usted recordará las muy famosas y conocidas plagas. Y hasta ahí llega el resumen que quería hacer. Y es así como llegamos a este verso que llegamos. Ya estamos en la 9ª plaga. Primero pasó la plaga de la langosta, de los piojos, la del ganado, la de cuando convierte el río Nilo en sangre. Y llegamos a la plaga número 9. Esta plaga tenía una particularidad. Usted podrá leer en su escritura que dice la plaga de las tinieblas. No tan solo por el hecho de que toda la nación, el país de Egipto se cubrió de tinieblas, sino porque este era un desafío directo de parte de Dios hacia el Dios de los egipcios. La mitología egipcia narra que en esos entonces la nación tenía una cantidad de dioses, y uno de los principales dioses de estos egipcios era Ra, que era el dios Sol. De hecho, era uno de los principales, era adorado. De hecho, el mismo faraón se hacía llamar el hijo de Ra. ¿Y qué voy con esto? A que Dios, en la sabiduría y en la perfecta voluntad, tiene que hacer y demostrar que Él era el único Dios y no había otro más. Ya que los faraones y los egipcios tenían un ritual, brindaban honor, gloria, ofrenda al dios Sol, Ra. De hecho, según la mitología dice que este dios Ra, ¿qué pensaban ellos? Ellos pensaban que cuando caía la noche, el dios Ra moría y tenía una lucha durante toda la noche con otro dios que se llamaba Apet, que era el dios de las tinieblas para los egipcios. Y según sus creencias, había una lucha durante toda la noche. Y en esa lucha, Ra, el dios Sol, vencía a Apet, el dios de las tinieblas, y nacía todos los días. Para que entienda un poco el contexto de que no es simplemente que ellos estuvieron en tinieblas, se fue la luz, no. Este era un desafío directo de nuestro Dios, de su Dios,
mi Dios, el Dios del pueblo de Israel, hacia uno de los principales dioses egipcios. Y la palabra nos dice que Jehová le da la orden a Moisés que extienda su mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera la palpe. Aquí podemos intentar imaginar. Historiadores, hombres de ciencia dicen que posiblemente puede haber sido una tormenta de arena que cubrió, levantó y oscureció todo. Es una teoría, pero esa teoría se cae cuando la palabra nos dice que en la casa de los israelitas había luz. Ahí se derrumba esa teoría. ¿Por qué? Porque estaban en el mismo país. Es imposible que esta supuesta tormenta de arena hubiera cubrido todo el país menos una localidad. Y aquí usted y yo entendemos que esto era simplemente obra de Dios, que Dios gestó, hizo todo de tal manera que pudiera demostrar, y aquí es a lo que quiero entrar. La cultura egipcia era una cultura muy, en ese entonces, en los tiempos de Moisés, en el tiempo del Éxodo, era la cultura que predominaba el mundo. Tenían el mejor ejército, eran los más ricos, la más poderosa de ese entonces. Por lo tanto, tenían un autoestima por las nubes, una autosuficiencia, una autosobrevaloración de ellos mismos. A tal punto que el faraón se consideraba el Dios vivo en la tierra. Imagínense, si la cabeza de esta nación se consideraba así, era algo que se transmitía a toda la nación. Y aquí, ¿qué hacían los egipcios en las noches? Cuando el sol se ocultaba, cuando para ellos el dios Ra iba a luchar con el otro dios. Ellos tenían, llamémosle, linternas, antorchas y todo ese equipo de luminaria antiguo. Pero aquí la palabra nos declara y nos dice que fue tanta la oscuridad que la podían palpar con sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo tal oscuridad, tal tiniebla en Egipcio que los egipcios no se podían ver las manos, no se las veían. Y es más, la palabra nos dice que estuvieron 3 días en su casa acostados, escondidos, porque no podían salir. 1, porque no veían nada. Y 2, porque ellos se sentían sin la protección de su Dios principal. De hecho, los egipcios tenían la costumbre de noche no salir, porque ellos pensaban que estaban sin la protección de su Dios Ra. Vamos entendiendo lo que significó para ellos este acto maravilloso que hizo Dios. Y aquí hagamos el ejemplo y le invito a ejercitar su mente. Pensemos, está bien, y siempre lo reitero, es una historia bonita en ese contexto, en ese tiempo, pero ¿cómo lo llevamos a nuestra vida actual? Este carácter, porque la palabra de Dios nos narra en variadas oportunidades, de hecho en unos versos más adelante, que Faraón tenía una característica principal y que lo destaca Dios mismo, Jehová mismo lo destaca. Por ejemplo, el verso 27 dice: pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Faraón era un hombre de corazón duro. ¿Qué podemos llegar a concluir? Que la nación de Egipto simboliza lo que hoy en día es el mundo. El mundo tiene su fe puesta en luz artificial, en luz como la que tenemos aquí, en luz como la que usted tiene en su casa. Espero que me vaya entendiendo. El mundo busca y se siente mucho más seguro estando en un lado donde hay luz que donde hay tiniebla. Pero el mundo, al igual que los egipcios de aquel entonces, Faraón, estaban del lado de la luz que perece, de la luz que acaba, de la luz que tiene límite. Porque esta luz, se corta la luz
De hecho, nos ha pasado un par de veces que hemos intentado hacer esto y se ha cortado la luz. Desde ahí llega. Y es por eso que Faraón y los egipcios simbolizan cómo está el mundo hoy en día. El mundo lleva su vida de una manera tranquila, confiada, pero el error, y que es el mismo error que tenía esta nación, es que su confianza no estaba puesta en el verdadero fundamento. ¿Por qué? Porque la palabra, y es a lo que espero Dios me dé gracia para que usted pueda entender, había oscuridad, había tiniebla. Cuando hay oscuridad, cuando hay tiniebla, hay tristeza, hay miedo, hay temor, hay angustia. Pero lo glorioso de todo esto es que en la casa de los hijos de Israel había luz. Y aquí eso es lo que me quiero detener. Vayamos a nosotros. Usted y yo somos hijos de luz. Es más, la palabra nos dice, y el mismo Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra, dijo: yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas jamás. Juan 10, Juan 8, Juan. Y es por eso que es importante poder meditar, reflexionar y pensar que usted y yo hemos elegido una luz que no perece. Usted me dirá: sí, hermano, pero sabe que estoy pasando un problema, está todo oscuro, está difícil, estoy sufriendo, estoy llorando. Miro por la ventana de mi casa y veo todo oscuro, porque así está el mundo. El mundo está en su oscuridad y está en su tiniebla y está ahí. Y el único que los puede sacar de ahí es la palabra, el Evangelio del Señor. Es cosa de ver cómo la maldad se ha multiplicado, cómo muere gente todos los días, cómo violencia, agresiones, maltrato, muerte, tinieblas. Y esto es como lo describe Juan. Al iniciar su evangelio dice: el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice en el verso 3, describiendo acerca de Jesús, hablando de él, dice: en él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? Era la luz de los hombres. ¿Y qué más dice? Y la luz en las tinieblas resplandece. Y eso es lo que usted y yo tenemos hoy en día que el mundo no tiene. En su casa y en mi casa hay luz. Hay luz. Y esto quiere transmitir el Señor en esta hora, quiere transmitirle esa esperanza, esa tranquilidad y esa confianza que tenía el pueblo de Israel. Imagínense, el pueblo de Israel salía de sus casas, miraba para allá, no veía nada. Todo oscuro, todo entenebrecido, todo. Pero entraban a su hogar, miraban para adentro, si había luz. Y entendamos, no era la luz de ellos, era la luz de Dios que alumbraba su hogar. Y es por eso que en esta tarde, noche, ya es importante que nosotros podamos reflexionar y echar mano a lo que hemos escuchado por tanto tiempo. Es triste ver a hijos de Dios, cristianos, que muchas veces las tinieblas le están ganando. Muchas veces la oscuridad los tiene abrumidos a tal punto que ya están a punto de desistir. Están a punto de dar el paso atrás, el paso al costado. Y es por eso que le hacían antes la referencia que usted y yo no podemos ser como el mundo. El mundo hoy en día no tiene esperanza, está gris, está negro. Y no hay que ir muy lejos para darnos cuenta. Y esto viene de tiempo atrás. Recordemos lo que nos habla el mismo apóstol Juan
en el mismo capítulo que hacía mención. Dicen verso 6, 7 del 1 de Juan, dice que aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, en el mundo estuvo, pero el mundo no le recibió. Es por eso que la tendencia habitual del hombre pecador, del hombre que vive en tinieblas, es rechazar la luz. Y esto me acuerdo que tiempo atrás lo compartíamos en la escuela, no sé en qué enseñanza ha estado, pero hablando de esto, diciendo que el mundo está en tinieblas, y cuando usted sale, le predica, le habla de luz, le molesta. ¿Por qué? Es como cuando usted despierta a las 5 de la mañana, alguien le prende la luz, ¿qué hace usted? Está acostumbrado a la oscuridad, le es incómoda la luz, así actúa el mundo al oír palabras del Señor, lo molesta, lo ataca, lo quiere. Y como le decía, esto viene de tiempo atrás, fue con Jesús. El mundo de ese entonces rechazó a la fuente de luz, pero aquí hay algo glorioso que lo expresa Juan, un verso más adelante, dice que el mundo rechazó esta luz, pero dice más, a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí usted y yo alcanzamos misericordia, ahí usted y yo fuimos alcanzados. Y también podemos encontrar muchas referencias en la palabra del Señor, pero quiero comentarle la última. Pedro nos habla en una de sus cartas diciendo que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio. Y un verso más después dice, ¿para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Puede usted en esta hora entender, hermano, hermana, la bendición que tenemos? Apliquémoslo a esta contingencia que vivimos hoy en día. El mundo está abrumado, está oscurecido, está triste, está problemado con el tema del coronavirus, están tristes, no le buscan solución. Están quizás como los egipcios, sin esperanza, con miedo, atemorizados, pensando que el que debía protegerlos a ellos no lo está haciendo, pensando que el bienestar que ellos tenían ya no lo tienen, pensando que lo único que algunos pensaban asegurar que tenían, que era salud, ya no está garantizada. Y es cierto, nosotros como hijos de Dios no hemos quedado ajenos de esto, pero hay una diferencia con el mundo, con los que no conocen a Dios. Es que en su hogar y en mi hogar hay luz. Y esa luz que da, esa luz da esperanza, esa luz da paz, esa luz da tranquilidad, esa luz calma en medio de la tormenta, en medio de la noche, cuando pareciera que ya, vuelvo a repetir, yo no sé qué circunstancia está pasando cada uno de ustedes, si está enfermo, está lamentándose, está triste, no lo sé. Pero quiero recordarle en esta noche, por esta palabra, de que en su hogar hay luz. Usted es hijo de luz. ¿Y qué misión tenemos que cumplir usted y hoy en día? La palabra nos dice en una de las enseñanzas que la luz no es para estar escondida, sino que la luz es para salir a alumbrar. Y créame que los que están en la oscuridad, hoy más que nunca, quieren ver un destello de luz, quieren ver una luz que les dé esperanza. Y esa esperanza es Cristo, esa esperanza es el Evangelio, esa esperanza es la gracia de Dios para salvar. Y usted me preguntará, sí, me habla usted porque usted es joven, usted está bien, si usted se enferma no le va a pasar nada. Probablemente no me pase nada, probablemente me enferme y quizás este va a ser el último recuerdo que tengan mío. Es voluntad del Señor. Pero quiero compartirle, y ya para ir terminando, para que entienda un poco cómo actúa el Señor y que Dios está con nosotros. Este tema del coronavirus, todo, lamentablemente hay hermanos de nuestra congregación que se han visto afectados, gracias a Dios lo han superado todo,
Pero el Señor es tan bueno que aún en estos procesos difíciles que usted pueda estar pasando, que uno pueda estar pasando, el Señor sigue estando con nosotros. Y es lo que escuchamos el día martes por nuestra hermana, que usted y yo tenemos una esperanza que Dios nos ha escogido para salvación. Y esa tiene que ser la certeza, la tranquilidad que tiene que estar en su corazón y en la mía. No podemos, mire, Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De qué temeré? ¿De qué he de atemorizarme? Y añade el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos. ¿De qué va a temer usted, hermano? ¿De qué temeremos si, al igual como Dios estaba con Israel, hoy en día está con nosotros? Las tinieblas nunca le han ganado a la luz y nunca le van a ganar. Es más, el Génesis nos enseña que ¿qué hizo Dios? Separó las tinieblas de la luz, y esa separación es eterna. Es eterna. Él separó. Y en esa separación que hizo, usted y yo, espiritualmente hablando, estamos en el lado de la luz. Y quiero terminar con esto. Y es para darle esperanza. Es para que usted entienda cómo actúa Dios. Como les comento, ustedes me conocen, no soy una persona de transmitir mucho, soy medio Camilo, como dirías Camilo, medio piola. Y es para que entienda cómo esta palabra de Dios toma sentido en nuestras vidas, y quiero que sirva para usted y no hacer el proceso que esté pasando. Ustedes saben que con mi esposa estamos esperando un bebé. Bueno, ella lo está esperando, yo no. Y todo esto ha ido bien, gracias a Dios. Pero hace un par de meses recibimos una noticia que nos entristeció, nos preocupó, pero a la vez nos hizo sacar nuestro lado de cristianos, que, como le vuelvo a decir, como hijos de luz tenemos esperanza. ¿Qué pasó? Mi esposa, hace un par de meses, mi esposa tuvo coronavirus en su embarazo, y en su momento nos dio preocupación todo, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Mi esposa tosió 5 veces, el bebé no se dio ni cuenta, y yo aquí estoy, pues yo no me pasó nada. ¿Por qué le comparto esto, hermano? Es para que entiendan cómo Dios a sus hijos siempre los guarda en luz. Puede estar las tinieblas arrasando con el mundo, pero en mi casa y en su casa hay luz. Y usted entenderá por qué en mi corazón hay gratitud. Entenderá por qué en el corazón de mi esposa hay gratitud. Porque no nos queda más que dar gracias a Dios, porque Él sigue siendo bueno, ha sido bueno. Y cuando nazca el querubín, ya tiene un testimonio que contar, que nació en medio de un virus letal que ha matado más de 1 millón de personas, si no me equivoco, y que su madre tuvo coronavirus cuando él estaba en el vientre, y Dios lo guardó. Y así actúa el Señor, así actuó Dios con el pueblo de Israel. Y usted sabe la historia, no se la voy a contar. Pero en esta noche quiero recordarle y quiero terminar con esto diciéndole que en su casa hay luz de Dios. Usted es luz de Dios. Y entiéndalo también, no es una luz propia, es el reflejo de la luz del Señor. En un episodio la palabra nos cuenta que Moisés subió al monte, estuvo con el Señor un tiempo, y cuando bajó estuvo tan cerca del Señor, tan cerca de la gloria, que bajó y tuvo que ponerse un velo en el rostro porque su rostro radiaba luz. Así usted y yo tenemos que estar empapados, llenos de la presencia del Señor, cosa que el mundo nos vea y diga: no,
luz de Dios. El Señor confirme este consejo en su vida, en la mía, y nos dé la gracia, nos siga guardando y nos conserve como hasta hoy. Voy a orar para dar gracias a Dios por estos minutos que hemos conversado, y le invito a que también pueda elevar oración al Señor para que Él le dé esa seguridad, esa tranquilidad. Si usted la necesita del Señor, está presto a ir su oración. Oremos al Señor. Padre Santo, te damos gracias en esta noche porque tu palabra es fiel, tu palabra verdadera, tú sigues siendo bueno, tú nos sigues acompañando y tú nos has guardado hasta hoy, Señor. Hemos visto la provisión, el sustento, cómo tú has gestado todo, Señor, para que en nuestra mesa no falte, como para que en nuestro hogar haya esa certeza de que tú sigues obrando. Rogamos, Señor, en esta hora tu confirmación a esta palabra, rogando como siempre, Señor, tu dirección, tu gracia, y que tu amor, tu misericordia nunca se aparte de nuestra vida. Pedimos, Señor, en esta hora por nuestros hermanos que están enfermos, que están abatidos, que están en centros asistenciales, para que tú puedas ser con ellos, Señor. Sé tú, Señor, esa luz que el mundo necesita, esa luz que tú has puesto en nuestro corazón pueda ser transmitida a toda esta humanidad que vive en tinieblas. Señor, confirma esta palabra y te agradecemos, Señor, porque tú sigues hablando en nuestra vida. Lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Mis hermanos, hermanas, no me queda más que despedirme, esperando, como les dije, en la voluntad del Señor. No me van a ver más por aquí, van a estar aquí después. Eso sí, tienen que venir. Si no vienen, yo ya no vamos a grabar más. Y en la voluntad del Señor nos conceda el Señor prontamente estar en nuestro templo que se ha edificado para casa del Señor. Le envío mis saludos, los de mi esposa, los del bebé, y nos vemos pronto. Saludos de mi hermano Camilo, que está aquí también, y bendiciones, cuídense y que Dios nos siga guardando. Adiós.